Buenos días, hermanos, ¿cómo se encuentran? Qué gusto saludarlos a todos y qué bueno que decidió venir. Pues vamos a la palabra, ¿qué les parece? Abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Vamos a leer del versículo 24 en adelante, pero bueno, ahí manténganlo ahorita. Yo le diré cuando vamos a leerlo, ¿de acuerdo? Es el tema número 14 de la serie Tiempos Peligrosos, al cual yo le he puesto el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Y bueno, yo quiero que recuerde que el enfoque es aquí adentro, ¿de acuerdo? Porque le repito, tiempos peligrosos ¿para quién? ¿Para nosotros los cristianos o para los del mundo? Bueno, para los cristianos. Al final el tiempo es peligroso para el que decide seguir a Cristo, acuérdese bien. Porque los que no siguen a Cristo no ven tiempos peligrosos, ellos ven tiempos de liberación, tiempos en donde de desenfreno, en donde puede hacer cada quien lo que bien le parece, sin considerar a Dios. Los tiempos peligrosos que estamos viviendo y que se vuelven cada día más peligrosos son para los piadosos. Porque todos los que quieren vivir piadosamente padecerán ¿qué? Persecución. Así lo dice la Escritura. El que no quiere vivir piadosamente, coma, beba, regocíjese que mañana se muere. Así dice la Escritura, ¿no? Así piensan, comamos y bebamos que mañana moriremos. No les interesa la vida piadosa, no les interesa lo que Dios tiene que decir. Pero los que sí, los que buscan una vida agradable delante del Señor, los que están buscando una vida piadosa, bueno, se van a enfrentar a mucha oposición. Y esta oposición, les repito, no solamente viene de afuera, que es lo que ha sucedido durante muchos siglos. El mundo los aborrece, dice la Escritura, pero ahora viene de adentro, hermanos. De dentro de las congregaciones, de las iglesias, ahí es donde tenemos el enfoque y de donde viene el peligro. Ahorita lo vamos a ver. El trigo y la cizaña. Bueno, lo primero es que tenemos que saber es que, o recordar, es que hay un peligro dentro de las iglesias locales. Hay peligros dentro de las iglesias. Porque hay falsos hermanos, falsos cristianos. ¿No le da miedo? Mire, voltéense a ver unos a otros. Aquí puro verdadero, la verdad. Somos de las pocas iglesias en el mundo y en toda la historia del cristianismo que tenemos pura gente genuina. Existen peligros dentro de las iglesias locales en general a causa de los falsos hermanos, personas que al no tener una genuina relación con Dios, al no estar genuinamente unido a Dios, solamente buscan apartar de la fe a otros que verdaderamente buscan una vida de santidad para Dios. Son los que dicen, después de tener 20 años de cristianos, no seas exagerado en cosas que corresponden a la santidad, cosas que ya deberían de haber aprendido, que si las haces no agradas a Dios. Ay, fue mentira, no exageres. Fue una mentirilla chiquita. A ver, ¿cuánto tiempo tienes de cristiano? Uy, que a mí tú qué me vas a enseñar si yo ya tengo 35 años en el Señor. ¿Y con 35 años todavía crees que la mentira es de color blanca? Bueno, esos son los hermanos que no tienen un genuino interés en buscar una santidad. Porque la mentira hay que irla apartando de nuestro corazón, ¿sí o no? De repente puede salir una mentira espontánea y decir, me agarró y pues no supe qué decir, Señor, perdóname, pero no es una máquina de hacer mentiras. Porque así viven muchos. Estos buscan apartar de la fe a otros que verdaderamente quieren una vida santa, que verdaderamente quieren un buen matrimonio, que verdaderamente quieren una familia en Cristo, que quieren participar en la iglesia activamente en la edificación mutua. Pero ahí están los que no les interesa
y solamente quieren apartar de la fe a estos. Personas que quieren verdaderamente una vida en santidad para Dios. Bueno, nosotros tenemos que saber que existen estos peligros y tenemos que sensibilizar nuestros sentidos, hermanos. Tenemos que aprender a discernir acerca de estas personas para identificarlas. ¿Y qué le hacemos a estas personas cuando las identificamos? Las abrazamos y las besamos. No, las echamos fuera, porque esas personas solamente quieren perjudicar a la iglesia. Los enfrentamos. Déjame preguntarte algo. ¿Qué tanto ejercitas tus sentidos espirituales? ¿Qué tanto los ejercitas en tu día a día? Pues vengo a la iglesia los domingos, eso no es ejercitarlos. ¿Qué tanto preparas tus sentidos espirituales para poder discernir los peligros que estás enfrentando en tu vida cristiana? ¿O crees que no hay peligros o eres de los que cree que todas las personas son buenas? Mira, el cristiano tiene que aprender a discernir la voz de Dios. ¿Cuántos recuerdan al pequeño profeta Samuel? Cuando era un pequeño y que todavía no sabía escuchar la voz de Dios. ¿Sí lo recuerdan? Si no, pues bueno, lean la primera carta, primer libro del profeta Samuel, y ahí van a ver ustedes la vida del profeta. Específicamente en el capítulo 3 nos habla de cómo Samuel comenzó a tener esa relación con Dios. Y esto es un referente a la vida espiritual. Cuando nosotros nacemos de nuevo, bueno, no sabemos identificar la voz de Dios, por eso el Señor ha puesto en la iglesia personas para que nos dirijan nuestros pasos en lo que nosotros aprendemos a discernir, a distinguir la voluntad de Dios, para después nosotros caminar solitos en cosas que son claras en cuanto a la vida cristiana. Bueno, el profeta Samuel no sabía, y el Señor le hablaba y él pensaba que era Elí el que le estaba hablando, hasta que Elí lo instruye y le dice: es que es Dios el que te está hablando. Cuando te vuelvan a hablar, tú preséntate al Señor y dile que estás ahí para hacer su voluntad. Habla a Jehová, que tu siervo oye. Bueno, es así que nosotros como aprendemos. Tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios. Porque mira, a nosotros, en lo particular a mí me ha puesto en esta iglesia para cuidar su vida espiritual, principalmente. ¿Sí o no? Pero yo no vivo con ustedes, ¿verdad que no? Yo no sé quién les llama por teléfono, yo no sé lo que mensajean, yo no sé lo que ven en internet, yo no sé casi nada de lo que ustedes hacen en sus tiempos a solas. Y gracias a Dios. Pero ustedes tienen que aprender a discernir un mensaje que puede llenar tu corazón de cosas que no son agradables delante de Dios, tu mente, tus pensamientos. Tú tienes que aprender a discernir cuando Dios te está hablando y te está diciendo: huye, no hagas esto, esto sí hazlo. Tenemos que aprender a distinguir, hermanos, lo que Dios nos está hablando y lo que Dios quiere de nosotros. Pablo exhortó a Timoteo a ejercitar su vida espiritual. No te metas tanto en el gym, métete mejor en la palabra. Pasas 3 horas en el gimnasio y pasas 5 minutos en la palabra. Eso no es sabio. Eso no está bien, porque sí, vas a estar muy marcadito y todo, pero te van a hacer pedazos, te van a engañar, te van a destruir. Y sí, vas a tener el six-pack, pero sin familia, porque ya te hicieron pedazos, sin un buen matrimonio, sin una buena vida cristiana. Y Pablo le dice: ejercítate para la piedad, porque es provechosa para todo, para esta vida y para la venidera. Es ejercitar nuestros sentidos espirituales. El autor de la carta a los Hebreos nos dice que es necesario ejercitar nuestros sentidos espirituales a fin de poder llegar a distinguir entre lo bueno y lo malo, para no llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Fíjense, ahí les voy a hacer una pregunta medio capciosa, ¿sale? ¿Es bueno que la predicación dure mucho o poco? Ay, estoy todo confundido, ¿ves? Si digo que sí, se va a tardar más. Y si digo que no, va a decir que soy carnal.
Bueno, ejercita tus sentidos para saber qué es lo que te conviene, para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, para saber lo que verdaderamente es de Dios y lo que parece ser de Dios. Porque les repito, hermanos, lo malo no se presenta como malo, se presenta como bueno. Yo tengo familiares que son de la religión tradicional, católicos romanos, y ellos creen que Dios está de acuerdo con la brujería. Al final ellos hacen una mezcla entre la brujería y el catolicismo romano y dicen que está bien, que Dios lo acepta. Bueno, a lo mejor tú y yo no caemos en esos engaños porque estamos un poco instruidos en la palabra de Dios. Pero ¿qué tal en otras cosas en las que sí somos capaces de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno? ¿Llegar tarde a la iglesia es malo o es bueno? ¿Qué? Ok. Tenemos que tener nuestros sentidos ejercitados, saber qué es lo que nos conviene. Algo que hacemos cuando con un corazón sincero nos disponemos a aprender y obedecer la palabra. Ahí comienza el ejercicio de nuestros sentidos espirituales, con la sinceridad de nuestro corazón, con el deseo de obedecer a Dios, pase lo que pase, sobre cualquier cosa, sobre cualquier persona. Cuando Dios se vuelve la preeminencia en nuestras vidas, ahí comenzamos a ejercitar nuestros sentidos espirituales, cuando somos diligentes en la búsqueda de un carácter que es semejante al de Cristo Jesús. Ahí estamos ejercitando nuestros sentidos. Cuando trabajamos en añadir, como lo menciona Pedro, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Que no nos permite eso estar ociosos ni sin fruto. Allí es donde estamos ejercitando nuestros sentidos. Y como cristianos, hermanos, necesitamos trabajar constantemente en conocer a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios lo suficiente? Nos falta, ¿verdad? Lo que vamos a alcanzar a conocer de Dios en toda la eternidad es una pizca de lo que Dios es. Ahora imagínate lo que conocemos al día de hoy. Conocer su carácter, sus atributos, su operación en el mundo, cómo es que Dios se mueve en medio de las personas, para que no llames a lo malo bueno y a lo bueno malo, para que no metas a Dios al cuadro de tus pensamientos y lo enjaules ahí, digas que Dios es así y Dios tiene que ser así porque así se mueve Dios. Tenemos que trabajar en conocer a Dios, en cómo agradarle, cuál es su buena voluntad agradable y perfecta. Tenemos que trabajar en conocer cuáles son los designios y los mandamientos de Dios, cosas que nos van a ayudar para no ser arrastrados a vivir una vida de error y pensar que estamos bien con eso y conformarnos, quedarnos ahí. En cuanto a esto, Pedro escribió al final de su segunda carta, en 2 de Pedro 3, 17 y 18, no lo abra, lo van a proyectar, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Le digo no lo abra porque está en Mateo 13, ¿verdad? Entonces ahí déjelo, ahorita lo vamos a leer. Dice Pedro, en cuanto a esto, 2 de Pedro 3, 17 y 18 en la Nueva Traducción Viviente. Queridos amigos, ¿quiénes son esos amigos? Yo. Nosotros como hermanos, como cristianos, dice, queridos amigos, los estoy previniendo con tiempo. Hace casi 2000 años que escribió esto, ya que si no lo hizo con tiempo. Queridos hermanos, les estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia. ¿Para qué? Para no ser arrastrado por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. En cambio, más allá de dejarse arrastrar, crezcan en la gracia y crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Bueno, es que es una advertencia que no es nueva, hermanos. Desde el tiempo de los apóstoles había peligros dentro de las iglesias. Y Pedro les advierte con tiempo para que no se dejaran arrastrar a una vida cristiana que no es cristiana, a una vida de error,
a una vida que los lleva a perder la base firme que tienen en Cristo Jesús. Porque hay falsos hermanos dentro de las iglesias. Falsos hermanos. Ahora sí vamos a leer la parábola del trigo y la cizaña. Pero antes de darle lectura, déjeme decirle qué es la cizaña. Naturalmente hablando, ¿de acuerdo? ¿Qué es la cizaña? Bueno, la cizaña es una planta. Es una planta que se conoce como maleza. Es decir, no es buena, es algo que no es bueno. Su principal característica o peculiaridad es que la cizaña en sus semillas o en su constitución resultan sustancias que son tóxicas, es decir, son venenosas. La cizaña es una planta que llega a ser venenosa. Si tú de la cizaña haces una buena comida, estás envenenando tu cuerpo. Esta planta surge de manera espontánea, principalmente en los sembradíos de trigo, donde se camuflajea muy bien, porque es muy semejante al trigo. Crece de una manera espontánea en los sembradíos de trigo y se pierde entre el trigo hasta que ya está crecida. Este tipo de planta alberga hongos que pueden intoxicar la planta buena que es el trigo y echar a perder todo lo que se ha sembrado. Por eso se tiene que arrancar y se quema. Yo quiero que mantenga esto en mente en el desarrollo de la enseñanza. Es una planta que es venenosa, que es tóxica y que es capaz de echar a perder el verdadero fruto del trigo. ¿De acuerdo? Y crece de manera espontánea. Ahora sí, Mateo 13, versículo 24, vamos a leer hasta el versículo 30 y después nos vamos a brincar al versículo 36. ¿De acuerdo? Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Cuándo? Cuando dio fruto el trigo. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene esta cizaña, esta planta tóxica y venenosa? ¿De dónde creció? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Déjenla crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es? Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. Amén. Bueno, hay ciertos aspectos que se pueden resaltar en esta parábola. Lo que yo quiero resaltar es el hecho de que mientras
haya trigo, va a haber cizaña. Y lo único que diferencia el trigo y la cizaña es el fruto que hay en ellos. El trigo lleva mucho fruto, mientras que la cizaña no produce nada. Y tarde o temprano se va a diferenciar uno del otro, tarde o temprano. Aquí, en esta parábola se involucran ciertos personajes o ciertos símbolos. Número 1, el hombre que es Cristo. Número 2, la semilla que son los creyentes, es decir, los hijos del reino. Es decir, tú si eres un hijo de Dios nacido de nuevo. El campo es el mundo donde están plantadas las congregaciones, donde están plantados los cristianos. El enemigo es el diablo, el cual es muy real y está como león rugiente buscando a quien devorar, queriendo hacerte pedazos. Las cizañas son los hijos del malo, que crecen juntamente con los hijos del reino y quieren envenenar y echar a perder el trigo o a los hijos de Dios. Los segadores son los ángeles y la siega es el fin del siglo. Ahora, lo que está haciendo el Señor es que nos está advirtiendo el hecho de que donde hay cristianos, y cuando digo cristianos, hermanos, no piense en el cristiano religioso. Yo aplico la palabra cristianos al regenerado, sale al nacido de nuevo, única y exclusivamente a ellos. ¿Sale? No para que diga, es que hay muchos cristianos. Sí, la mayor parte del mundo es cristiano. Es la religión con más, ¿cómo se dice? Adeptos. Pero eso no significa absolutamente nada. El Señor nos advierte el hecho que donde hay cristianos, también habrá otros haciéndose pasar por cristianos. Donde hay cristianos, hay otros que se van a hacer pasar por cristianos. Donde hay trigo, Satanás se va a encargar de sembrar cizaña, con el único fin de hacer tropezar a los verdaderos creyentes. Una persona dijo, donde quiera que Cristo planta, es decir, creyentes, para que estos creyentes lleven fruto para su gloria, también ahí Satanás planta falsos cristianos que se oponen a la obra y obstaculizan la siega. Los cristianos son semillas y el reino de los cielos. El reino de los cielos, hermanos, es una mezcla de semillas entre verdaderos cristianos y falsos cristianos. Entre cristianos e hijos del diablo. Así va a ser siempre. En el mundo donde haya cristianos, siempre habrá alguien haciéndose pasar por cristiano, tratando de ponerle tropiezo a la vida de una búsqueda en santidad. Siempre habrá esto. Incluso en casa. Por eso el Señor dijo, he puesto a poner en disensión a la madre contra su padre, contra los hijos, contra los hermanos, contra los esposos. Porque siempre hay alguien que se está oponiendo. Hay cizaña en la iglesia, hermano. Donde hay cristianos, también hay no cristianos. Esta es una realidad que tenemos que enfrentar dentro de nuestras congregaciones, dentro de las iglesias. No todos, al final del día, realmente son nacidos de Dios. Y duele. Es algo que duele en el corazón. Porque ¿cuántos quisieran que todo el mundo fuera salvo? Si usted no, pues bueno, a lo mejor usted es de esos que... Obviamente en el corazón está el deseo de que el mundo sea salvo, pero la realidad es que no es así. Y en las iglesias, hermanos, hay gente haciéndose pasar por cristianos que están poniéndole tropiezo a otros. Falsos hermanos. Y escúchame bien, personas que de manera consciente o inconsciente son puestas por Satanás. Repito, de manera consciente o inconsciente. Porque muchos, al no tener el Espíritu de Dios, sin darse cuenta, son mangoneados por el diablo.
y creen que tienen dominio de sus propias decisiones y de sus propias acciones, pero Satanás los está mangoneando como cualquier títere. Les dice qué hacer, cómo hacerlo, dónde ir, qué hablar, qué tener en el corazón. Son esclavos del diablo, consciente o inconscientemente. Y tienen la encomienda de arruinar la obra de Dios, de arruinar lo que Dios está haciendo en el corazón de otros creyentes. Ahora, ojo aquí, hermanos, no estoy hablando de cristianos recién nacidos, porque un bebé espiritual, un bebé en Cristo, va a tener muchas deficiencias, pero al final se ve fruto. Lo primero que se ve es el fruto de arrepentimiento. Eso es lo primero, comienza a dejar cosas que son desagradables delante de Dios. Y no estoy hablando de ellos, de los que son bebés espirituales, o incluso no estoy hablando de los que son carnales. No. Estoy hablando de aquellos que con el pasar del tiempo siguen manteniendo el mismo carácter y que solo buscan desanimar a otros. Aquellos que con el pasar del tiempo siguen teniendo la misma soberbia, el mismo orgullo, que siguen teniendo aquellos vicios de una naturaleza de pecado y que no los quieren cambiar. Aquella manipulación por medio de la cual quieren sacar ventaja de otros para que les sirvan a sus necesidades. Son aquellos que hablan mucha Biblia, pero también hablan muchos chismes y muchas calumnias. Y aunque saben que está mal, lo siguen haciendo de una manera deliberada. Esos que asisten a las iglesias, pero que también se van de fiesta y se emborrachan. Y hacen lo que quieran. Aquellos que sí cantan alabanzas a Dios, pero también maldicen a otros con esos mismos labios. Que con esas manos que levantaron para adorar a Dios, también roban a otros. De eso estoy hablando, hermanos. Que sabiendo que lo que hacen está mal, lo siguen haciendo y lo hacen de una manera deliberada. E invitan a otros a hacer lo mismo, diciéndoles que no está mal lo que están haciendo. Que Dios entiende. Dios lo que entiende, hermano, es que dio su vida por ti. Y que la dio para hacerte libre, para que tus miembros ya no sirvan a la injusticia, sino ahora sirvan a la justicia de Dios, a la rectitud, a la integridad de Cristo. Eso es lo que Dios entiende, que Él le derramó su sangre no para que sigas viviendo en la misma depravación. La derramó para que tengas una vida nueva en Cristo, revestida de justicia, de santidad. Para eso. Pero estos hombres, estos falsos hermanos se introducen en las iglesias, pero tienen un corazón dividido. Actúan como cristianos o pretenden actuar como cristianos, pero la realidad es que no lo son, porque no hay un interés genuino en su corazón por agradar a Dios, y eso lo transmiten a los demás. Fíjate, el Señor nos advirtió en el Sermón del Monte acerca de esto. Mateo 7, versículo 15. No te dejes arrastrar, hermano o hermana, por el error de estas personas. Si tú estás buscando una vida santa y justa, sigue buscándola. Que no te hagan caer de tu firmeza en Cristo Jesús. Mateo 7, 15 al 20, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. ¿Cómo vienen disfrazados? Como personas que no rompen ni un plato. Tienen una cara de piedad. ¿Cómo crees? El hermano fulanito, de verdad, te lo digo, que está haciendo esto, lo vi haciendo el otro, o sea, pero tiene una cara de la Virgen de Guadalupe que no puede con ella. Bueno, es que no todo lo que brilla es oro, ya se los he dicho.
No te puedes dejar guiar por su aspecto, porque tienen una cara de oveja inofensiva. No. La Escritura es clara cuando nos dice que vienen personas disfrazadas de ovejas inofensivas. Tienen cara de que no rompen ni un plato, de que no causan daño. Pero la realidad es que te van a devorar a la primera que tengan oportunidad, porque son lobos feroces. ¿Cómo los identificas? Versículo 16. Puedes identificarlos por su fruto. Ahora, ¿el fruto qué es, hermano? Carácter. El fruto es carácter. El fruto se define como la influencia interna que se ve reflejada por las acciones externas. Es decir, que si el Espíritu Santo es el que está influenciando en la vida de una persona, eso se tiene que notar por medio de su carácter, de lo que sale a relucir en su vida diaria, en sus acciones, en sus palabras. Por eso Santiago dice, no, es que no puede salir de una misma fuente agua dulce y amarga, no puedes bendecir a Dios y maldecir a los hermanos. Eso no existe. Eso no es correcto en la vida cristiana. Ay, es que yo tengo a Dios en primer lugar, sí, pero te vi peleando en el tianguis con la señora de la fruta porque no te dio el kilo de aquilo. Y la maldijiste con maldición generacional. O sea, eso corresponde a una vida cristiana, hasta algunos que hablan como si trajeran víboras en la boca. Mas sin en cambio, bueno, se mezclan entre los cristianos. Por la manera, sigue diciendo, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en la que ¿qué? Que se comportan. Por la manera en la que se comportan, así puedes identificarlos. Pero si tienes los sentidos ejercitados, si no, te vas a ir de boca y vas a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y vas a comenzar a ser de esos que ponen tropiezo. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce buenos frutos. Un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja en el fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Acciones que aparentan piedad, pero que niegan la eficacia de ella. Así los identificas. Pablo menciona que estos lobos rapaces que habló el Señor Jesucristo, ahí en Mateo 7:15, Pablo menciona que estos lobos rapaces se van a levantar de entre los hermanos, de entre la misma iglesia. Ahí en Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30, le está hablando a la iglesia de Éfeso, despidiéndose de ellos, y les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde se van a levantar? De entre nosotros mismos. Qué triste, ¿no? Qué triste, hermano, que personas que nosotros conocemos por muchos años, que tratamos por muchos años, de repente se levanten para causar conflictos en las iglesias y arrastrar a otros a cosas perversas. Pero existen. Por eso tratamos de estar atentos. Por eso aprendemos del acto ajeno, ¿no? Tantos siglos de iglesia con el mismo comportamiento. Bueno, no es la excepción aquí. Sí, yo sé que hace rato les dije que todos éramos verdaderos. Me arrepiento en polvo y ceniza. Se van a levantar, hermanos, tarde o temprano se van a levantar de entre nosotros, y ya se han levantado personas queriendo causar problemas de entre nosotros mismos. Pero ya está escrito, ya está profetizado.
Esta es la cizaña, aquellos que con sus palabras y sus acciones envenenan la mente y el corazón de otros. De entre nosotros mismos se van a levantar personas que traten de envenenar tu corazón para apartarte de la verdadera fe y llevarte a una vida de esclavitud, una vida religiosa, a una vida desenfrenada, a lo que sea que no es Cristo Jesús, respaldado por su palabra. Una vida vacía. Van a tratar de envenenar, de intoxicar tu mente para apartarte de Dios. Y son tiempos peligrosos. Y no solamente de entre nosotros, hermanos, hablando de entre los cristianos a nivel general. ¿A qué me refiero? Predicaciones en YouTube. Personas que aparentan ser cristianos pero que no lo son. Hermanos de otras congregaciones que de repente te los encontraste. Yo soy cristiano, yo también, hay que ser amigos, ok. Y ya son amigos sin conocer nada de ellos. No sabes ni de dónde vienen, no sabes qué son, pero ya son súper amigos. Y esos también tienen la intención de envenenar la mente y el corazón de los cristianos. Hay que ser abusados, astutos como serpientes y sencillos como palomas. Eso es lo que el Señor dijo, porque nos envía como ovejas en medio de lobos. Tenemos que tener el discernimiento ejercitado, hermanos. Pedro también menciona de ellos en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 y 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que van a introducir encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y lo lamentable es que muchos van a seguir esas disoluciones. Y por causa de eso, el camino de la verdad será blasfemado. Muchos van a seguir esas disoluciones. Yo no, yo te acompañaré, así me cueste morir. Cálmate, Pedro. Cuando menos pienses vas a estarlo negando. Y ojalá termines llorando amargamente para arrepentimiento. Porque el que piense estar firme, mire que no caiga. La advertencia está, mis hermanos, porque es una realidad que estamos viviendo. Nos van a arrastrar, van a querer arrastrarnos a blasfemar en contra del camino de la verdad. ¿Por qué? Porque hay falsos hermanos entre nosotros. Son opositores de la fe. Se oponen a Dios y a todo lo que es objeto de culto a Dios. Recuérdelo, hermano, donde se siembra trigo, siempre crecerá la cizaña. Siempre habrá personas que se opongan a la fe y a la edificación. Siempre. Aprende a discernir, aprende a distinguir para que no seas arrastrado por el error. Ahora, esto no es nuevo, hermanos. Esto nació desde que entró el pecado en el mundo. Fue lo que el Señor le dijo a Adán y a Eva, juntamente con la serpiente. Pondré enemistad entre ti, dice, y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Siempre va a haber una enemistad entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Siempre. Hasta el día de hoy. Y no hay dos sopas, no eres medio hijo de uno o del otro. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, no hay punto intermedio. Para los que pensaban que sí. Y si no te importa ser hijo del diablo, pues estás peor todavía, ¿no? Tienes que procurar ir delante del Señor y pedirle que te adopte. Adóptame como hijo tuyo, como aquella canción infantil. Ya no quiero ser cabrita, quiero ser una ovejita. Si no la han escuchado, investíguenla. Ya no quiero ser una cabrita, dile, yo quiero ser una ovejita del Señor. Lo mismo pasó con Caín y Abel. Dice la Escritura que Caín mató a Abel. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Porque él era del maligno, dice la Escritura. Caín era del maligno y mató a su hermano. Porque se oponía a todo lo que es Dios y a todo lo que es objeto de culto a Dios por la ofrenda que Abel le dio a Dios por su vida recta delante de Dios. Y esas obras justas lo llevaron a matar a su hermano,
Así hay muchos en las iglesias. Ven a otros cristianos justos y quieren ir en contra de ellos para derribarlos. Después de eso lo enfrentaron todos los profetas. Y del mismo pueblo se levantaban personas que mataron a los profetas. Recuerdo cuando llegaron los 2 espías de espiar la tierra prometida, y se levanta Josué y se levanta Caleb para decirles que no, que sí pueden porque el Señor está con ellos. Les dice: no teman, el Señor está con nosotros y nos va a dar la victoria. Y el pueblo se enoja por esas palabras y agarra piedras para quererlos apedrear. Porque les estaba diciendo que confiaran en Dios. Porque les estaban diciendo que el Señor los iba a respaldar y que Él iba a cumplir lo prometido. Se enojaron y los querían matar, hermanos. Así mataron a todos los profetas. Así mataron al mismo Señor Jesucristo. De entre el mismo pueblo se levantaron y mataron al Señor Jesucristo. A Pablo también. A todos los apóstoles siempre. Pablo tuvo que enfrentar, dice la Escritura, que él enfrentó el peligro de los falsos hermanos. A los Gálatas les dice que a pesar de que se metieron hermanos encubiertamente, de manera silenciosa, a escondidas, que trataban de espiar la libertad que Dios les había dado en Cristo para llevar a otros hermanos a la esclavitud de las obras o de la ley. Pero se metían escondidas. La realidad es que donde se siembre trigo va a haber cizaña, hermano. Donde hay cristianos va a haber también no cristianos. Donde hay personas nacidas de nuevo va a haber otros que todavía son hijos del diablo. Muchos se confían y no están atentos para identificar quién es trigo y quién es cizaña. Y se dejan envenenar por el trigo. Se dejan intoxicar por estas personas que solamente meten pensamientos contrarios o ajenos a la voluntad de Dios. No, mira, lo bueno son las raíces hebreas. Ya no le digas Jesús, dile Yeshua, porque pues si es que es un nombre en hebreo, ¿no? Jesús, ese es pecado, hermano. No le digas Ofot, ofrendero, dile alfolí. Y créanme, da risa, pero la realidad es que muchos se han desviado de la fe por irse tras las raíces hebreas, pensando que son agradables a Dios por decir los términos hebreos en lugar de decirlos al idioma que cada uno de nosotros tenemos. Es absurdo, pero hay personas que entran a las iglesias y eso es lo que hacen. Y se los llevan, los apartan, y muchos se confían. Piensan que son como aquellos que dicen: voy a meter a mi hijo a una escuela cristiana, o un colegio cristiano. Y piensan que todos los que están en esa escuela son cristianos, por Dios santo. Si en el cielo se revelaron ángeles, ¿tú crees que en la escuela donde tú quieres meter a tu chiquillo a la universidad o a la prepa no vaya a haber algún diablo? A veces ahí es donde más desvían de la fe a los hijos de Dios. Pero muchos son demasiado confiados e ignoran que donde hay trigo siempre va a crecer la cizaña. Y se van de boca. Ahora, el crecimiento espiritual, hermanos, evidencia la cizaña. El trigo y la cizaña van creciendo juntos. Y no es sino hasta que están en cierto grado de madurez que se marca la diferencia. Por eso, no sé si a ti te pasó, pero cuando tú llegaste a Cristo, tú pensabas que todos eran santos, ¿sí o no? Yo llegué a la iglesia y yo era el condenado. De verdad, yo llegué y estaba en la alabanza así, y yo sentía que todos me señalaban con los 10 dedos, con los 20. Y todos me veían, yo me sentía así como de: soy el pecador, Señor. Y no quería ni voltear porque yo creía que todos eran santos, que nadie pecaba. Así fueron mis primeros días en la iglesia. Ya después comenzaba a observar y veía que no todos eran santos. Muchos también seguían luchando, otros ni siquiera les interesaba. De repente, mientras no alzaba la mirada,
pues no veía, pero de repente volteaba y ya estaba el hermano así. Y dije, mira el santo dormido. En medio de la predicación, te das cuenta que hay gente que ni siquiera le interesa la vida cristiana, que va por costumbre, por religión. Pero el crecimiento espiritual se evidencia, el crecimiento espiritual evidencia lo uno de lo otro. Hasta que el trigo ya está grande y comienza a verse el peso del fruto en el trigo, es cuando también sale a relucir la cizaña. Y es ahí cuando nos damos cuenta quién es cristiano y quién no. Cuando tú comienzas a madurar espiritualmente, ya te comienzas a dar cuenta que ciertas cosas no están bien. Que hay personas que te quieren arrastrar a una vida lejos de la voluntad de Dios. Es cuando ya tienes cierto nivel espiritual que comienzas a ver que te quieren envenenar en contra de otro hermano, que te quieren desviar de la fe, que te quieren hacer un cristiano superficial. Y es ahí donde tú tienes que decidir si realmente continúas y recibes lo que te están dando o te apartas. Ahí es donde tú tienes que tomar decisiones. Así son la vida cristiana, hermanos. Todos son iguales. El trigo y la cizaña son iguales desde que sale la hierba hasta que madura. Y así son en las iglesias. Hasta que una de las personas madura es cuando se da cuenta el nivel del otro. Y no sé si te ha pasado, pero dices, a mí se me hace que no es cristiano. Y no porque podamos juzgar quién es nacido de nuevo y quién no, sino porque son personas que de alguna manera tienen años en el Señor y no hay fruto. Y Jesucristo dijo, por sus frutos los conocerán. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si un árbol es bueno o malo? Pues por su fruto, por sus acciones, por su comportamiento. ¿Te imaginas a un pastor diciendo mentiras? O una de dos, o no es pastor, quizá cristiano sí, pero no es pastor, y un llamado que el Señor no te ha hecho te genera carga y deficiencia en tu carácter espiritual, o definitivamente no es nacido nuevo, porque el que mucho se le da, mucho se le demanda, ¿verdad? A nosotros se nos demanda mayor santidad. No, si los pastores fallamos, arrastramos a más gente con nosotros. Pero hay muchos que no se comportan así. Cuando la iglesia madura, hermanos, la cizaña sale. Cuando la iglesia es una iglesia madura, la cizaña se alcanza a ver. ¿Y qué es lo que hace? Corre. Por eso muchos hermanos o pseudo hermanos se van de las iglesias porque no aguantan. Llegan a una y mientras la iglesia está inmadura o mientras tenga alrededor de ellos hermanos inmaduros, anda feliz y contento, no pasa nada. Pero cuando ya comienza a verse la madurez en otro, esa persona ya no embona ahí. Ya no se siente identificada porque ya no le siguen el rollo en muchas cosas. ¿Y qué hace? Brinca a otra iglesia. Y luego ¿qué hace? Brinca a otra iglesia y así se la pasa de iglesia en iglesia por 30, 40, 50 años. Brincando de iglesia en iglesia, viendo cómo los demás maduran, pero él no, o ella no, porque no ha dispuesto su corazón. Porque saben que ya no pueden hacer las fechorías que hacían antes. Estafan a 2, 3 hermanos y se van a otra iglesia a estafar 2, 3 hermanos y así se la pasan haciendo fechorías por todos lados, buscando desviar a las personas. Fíjate lo que escribió el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan 2, 18 y 19. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene. Dice, bueno, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Qué es un anticristo? Es una persona que se opone a Cristo. ¿De acuerdo? No necesariamente, aquí no está hablando el apóstol Juan
acerca del anticristo, el que habla en el Apocalipsis que va a surgir. No, está hablando de las personas que se oponen. Han surgido muchos, dice, muchos que se oponen a la voluntad de Dios, que se oponen a su palabra. Por eso conocemos que ya es el último tiempo. Ahora, ¿hay más anticristos hoy o en el tiempo de Juan? Hoy. Muchísimo. ¿Usted concibe un cristiano anticristo? Pues los hay, hermano. Hay cristianos anticristos. Son cristianos en lo que les gusta de Cristo, en lo que no les gusta van en contra de Él. Son cristianos religiosos que no aceptan la verdad de la palabra en su totalidad. Versículo 19. Estos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora, ojo, no está hablando, hermanos, de una secta, o de un grupo de personas. Está hablando de la iglesia en general. Está hablando de los nacidos de nuevo, de los cristianos. Salieron de nosotros, de entre los cristianos, porque en ese tiempo la iglesia estaba más unificada que el día de hoy. Salieron de nosotros, es decir, de Cristo, del ambiente cristiano en el buen sentido, de las buenas prácticas piadosas. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros. Y les repito, está hablando de las buenas prácticas cristianas. No está hablando de cambiarse de iglesia por razones personales o extraordinarias, ¿no? Me voy a cambiar de país y me voy a cambiar de iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros y no se hubiera quedado. No está hablando de eso. Está hablando del cristianismo, del mero cristianismo. Porque al final la iglesia de Cristo en su totalidad es una sola. Pero estamos hablando de personas, hermanos, que eran cristianos y que después ya no son cristianos. Y se dicen creyentes, pero ya no siguen a Cristo. Ya no se sujetan a la palabra de Dios. Existe, hermano, el trigo y la cizaña. Y aquí la pregunta del millón es, ¿tú qué eres? ¿Eres trigo o eres cizaña? Mira, cada quien lo sabe en su corazón. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cada uno lo sabe en su comportamiento, en su vida, en su deseo por Dios. Si eres carnal, pero tienes un deseo genuino por Dios y tienes poco en el Evangelio, pues ten la seguridad que eres cristiano, que eres trigo. O si eres un bebé en Cristo y estás comenzando y fallas mucho, pero tienes un deseo de seguir al Señor y te esfuerzas por hacer su voluntad, bueno, eres cristiano. Pero si tienes ya varios añitos en el Señor y no te ha importado cambiar nada, bueno, ¿qué eres? ¿Trigo o cizaña? ¿Qué eres? Hermano, esa es la pregunta del millón. Somos confrontados con esto, pero es la palabra de Dios. Ahora, si dices, la verdad a mí me está cayendo el 20 y la verdad sí soy bien cizaña. Y a veces hasta me burlo de cómo meto cizaña en otros, pero ya no lo quiero hacer. Ya no quiero vivir de esa manera. Bueno, entonces arrepiéntete, ve delante del Señor y pídele que cambie tu naturaleza. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el sacrificio del Hijo de Dios. Pídele que te salve, que te adopte como hijo, para que ahora seas trigo, para que ahora puedas dar fruto. Y ahí la importancia del fruto, hermano. Nada de que, llevo 20 años en el Señor, pero sigo igual. No, entonces reconsidera tus caminos. Yo le he llegado a decir, hermanos, que yo conozco que tienen, 20 años en el Señor y vienen con las mismas luchas de siempre. Y les digo, oye, hermano, con todo respeto te voy a decir algo. ¿No has reconsiderado no ser nacido de nuevo? Y me lo han tomado bien hasta eso, Digo, aquí. No sé si al salir dicen, pastor. Pero yo sí les he comentado porque es preferible que realmente reconsideren si no dan frutos, si no hay un fruto en ellos,
que realmente la Escritura nos dice que como cristianos tenemos que dar fruto, pues que reconsideren para entregarle su vida verdaderamente al Señor y esos 20 años desecharlos, 20 años de religiosidad, pero a partir de hoy nueva criatura. Y las cosas son hechas nuevas. Juan el Bautista decía: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así es en la vida cristiana, hermanos. El Señor siempre intercede por nosotros. Espérame un poquito, voy a trabajar con él o con ella. Si no da fruto, pues entonces lo cortamos. Siempre da tiempo el Señor. La cuestión está en cómo está nuestro corazón. ¿Realmente deseamos las cosas de Dios? ¿Realmente estamos viendo los tiempos que estamos viviendo? Por sus frutos los conoceréis, hermano. Por tus frutos te conocerás. A menos que seas totalmente insensible y no sepas cómo vives, ¿verdad? Por tus frutos te vas a conocer. Separados de Dios, dice la Escritura, nada podemos hacer. Separados de Él, simplemente somos echados fuera, nos secamos, nos recogen y nos mandan al fuego. Pero ese no es el plan de Dios para nosotros. Dios quiere que demos fruto, mucho fruto que glorifique su nombre. Que estemos firmes, esperando siempre en el Señor, buscando las cosas de Dios, identificando a los falsos cristos, a los falsos hermanos que solamente quieren apartarnos. Que estemos velando y llorando. Fíjate, ¿cuándo fue cuando se sembró la cizaña en el campo? Cuando los hombres se fueron ¿a qué? A dormir. Así dice, ¿no? Se fueron a dormir y vino el enemigo y sembró cizaña. Cuando la iglesia duerme, hermano, Satanás trabaja. Si tú estás dormido en tu vida espiritual, Satanás no, Satanás está trabajando. Es como aquella mujer que está buscando un marido y dice: ay, quiero un marido. Y en la iglesia pues no hay, ¿verdad? Y de repente llega alguien y dice: me cayó del cielo. Pero no se da cuenta que quizá es cizaña. Y puede ser un joven, una jovencita. Ay, conocí a un chavo, me cayó del cielo. ¿Qué no ves que del cielo? Sentidos ejercitados. Si dormimos, Satanás trabaja. Por eso la Escritura dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Por eso dice Proverbios: pasé por el campo de un hombre perezoso y ya estaba hecho un relajo. Estaba toda la hierba crecida, así vendrá tu destrucción, dice. Por perezoso, por estar dormido. Mis hermanos, hay peligro. Estamos viviendo tiempos peligrosos porque hay personas que quieren apartarnos de los caminos de Dios. Quieren hacernos creer que la vida cristiana superficial es buena, que no necesitamos estar profundamente arraigados y cimentados en Cristo, que eso no es importante, que no es importante la santidad, que la palabra de Dios incluso puede ser a veces exagerada o las interpretaciones de ella pueden ser exageradas. Y lo único que buscan es mantenerte en una vida vacía, en una vida apartada de Dios y de su perfecta voluntad. No dejes que te arrastren al error. Esfuérzate, mi hermano, en ejercitar tus sentidos espirituales para que puedas identificar el trigo y la cizaña. Termino con este texto. Abre tu Biblia en Romanos 13, versículo 11. Romanos 13, 11. Vamos a leer hasta el versículo 14. Ahora, ojo aquí, hermanos. Punto importante. No te estoy diciendo que veas a los hermanos y desconfíes de todos, ¿eh? No te estoy diciendo que voltees y hoy será cizaña o será trigo. Tú busca a Dios, tu crecimiento lo va a manifestar. Tú busca a Dios, tú ejercítate en la piedad. Trabaja en tus sentidos espirituales, aliméntate de la palabra.
Busca crecer en el Señor y ese mismo crecimiento que tú tengas en tu vida personal va a identificar a los que no son trigo, a los que son cizaña. No te estoy hablando de que estés buscando a ver, eso ya es chismear y eso es ver ¿cómo se dice? La paja en el ojo ajeno y no la viga propia. Estoy diciendo que crezcas espiritualmente para que sea tu vida de crecimiento lo que sea que relucir la verdad. ¿Sí me voy a entender? Al rato quiero que anden viendo cizaña por todos lados. O que digan, el pastor nos metió cizaña. No, pues peor, ¿verdad? Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cristo viene pronto, hermanos. Mira, un día te vas a levantar y no va a estar tu esposo a un lado, va a estar o tu esposa, se habrá ido con el Señor. Y tú te quedaste si no eres cristiano o cristiana. O se van a levantar los padres y ya no van a estar sus hijos. Se habrán ido con el Señor. O los hijos con los padres. Y eso te va a caer de golpe, hermano. No lo creen. No lo creen, pero así va a pasar. Cuando menos pensemos, el Señor va a venir por su iglesia y muchos van a lamentar en ese entonces. Y van a recordar todas las enseñanzas. Dile que tienes a un lado, ponte al tiro. Y si no tienes a nadie, dile, alma mía, ponte al tiro. Es hora ya de levantarse del sueño porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías o borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias. Vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Esa es la vida que el Señor está demandando de nosotros, hermanos. Esa es la vida que debe de tener un hijo de Dios. Esa buena semilla de trigo. Una vida de búsqueda constante de la santidad, del crecimiento y desarrollo espiritual. Esa es la vida que debemos de buscar tú y yo. No te dejes arrastrar por el error de aquellas personas que no conocen a Dios. Amén. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Ya estamos, hermanos, advertidos acerca del peligro que existe dentro de las iglesias locales. Y ojo, no estoy hablando de esta iglesia solamente, estoy hablando de cualquier otra iglesia. De cualquiera que se diga cristiano. Hay peligro a causa de los falsos hermanos. Personas que no buscan tener una genuina relación con Dios. Personas que buscan apartar de la fe a los que verdaderamente buscan una vida en santidad para Dios. Tienes que entender esto para que tengas la sensibilidad y el discernimiento necesario para no ser arrastrado por ellos. Discernimiento, hermanos. Amén. Cierra tus ojos. ¿Qué tanto ejercitas tus sentidos espirituales? ¿Qué tanto estás trabajando en tu vida espiritual? Donde hay un cristiano, siempre habrá uno que no lo es. Y corremos el riesgo de ser arrastrados a tener vidas que no agradan a Dios. Es hora ya de levantarse del sueño, hermanos. Es hora de levantarse del sueño. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es hora de entender los tiempos que estamos viviendo, de discernir los peligros que nos han estorbado para tener una vida espiritual
creciente, una vida espiritual sana. Es hora de comprometernos con Dios para tener la vida espiritual que Él demanda de nosotros. Que miremos con diligencia cómo vivimos, cuál es nuestro comportamiento. No como necios, sino como sabios, aprovechando las oportunidades, porque los días son malos. Por lo tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Es hora, mis hermanos, de estar atentos, de velar y orar. Velando y orando en todo tiempo. Porque Cristo viene pronto, hermanos. Cristo está cerca, mucho más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra, por tu advertencia una vez más acerca de estos tiempos y los peligros que estamos enfrentando como hijos tuyos. Ayúdanos a discernir, a tener esa sensibilidad para vivir la vida que tú demandas de nosotros, para guardar nuestros pensamientos, nuestro corazón y no permitir que nada nos desvíe de la sincera fidelidad a ti. Ayúdanos, Señor, a tener nuestro corazón siempre puesto en ti, a tenerte a ti como el primer lugar en nuestras vidas y que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, sintamos, todo lo que hablemos gire en torno a ti, Señor. Perdónanos cuando hemos fallado, sabemos que estamos siendo perfeccionados, perdónanos, pero ayúdanos a cambiar lo deficiente. Ayúdanos a no dejarnos llevar por las emociones, por los sentimientos, por las pasiones, sino que podamos vivir una vida en santidad. Guárdanos del mal, guárdanos del maligno y ayúdanos a comprender tu buena voluntad agradable y perfecta en cada momento, en cada circunstancia que estemos atravesando. No permitas que seamos fácilmente movidos de nuestra manera de pensar. Gracias, Padre, por tu gran amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos nuestras vidas. Bendice a cada familia en este lugar, cada padre, cada madre, cada hijo, cada esposo, cada matrimonio. Bendícelo, guárdalo, fortalécelo, provee en todas las necesidades, pero sobre todo las necesidades espirituales que son las que necesitamos para tener una vida llena y plena en ti. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a que esta palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, para meditarla de día y de noche y que podamos llegar a ser como esos árboles frondosos que están junto a las corrientes de las aguas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, tomen su lugar, por favor. Que Dios les bendiga, hermanos.